de nuevo en nuestro episodio, programa, fascículo, como queramos, que no son independientes. Saludos a todos. Saludos Padre Ramón, saludos Manuel. Saludos a ti. Estamos viendo que no son independientes porque yo pensaba, ¿cuál es el tema de hoy? Y en el fondo, estimados, el tema es donde nos quedamos en el anterior. Esto es corrido, esto es seguido. Y en la semana pasada, ¿dónde nos quedamos, Padre? Estábamos hablando del hombre y la mujer, sí. En el momento de la creación, como el hombre no encuentra para sí una ayuda adecuada. En el momento en que Dios le presenta todos los animales para que los nombre. Hablamos de una situación previa a la caída, como la presenta el Génesis, y una situación de casi inocencia. Sí, estamos todavía en el momento de la inocencia originaria. Un hombre que está buscando entre los animales una ayuda adecuada y finalmente la encuentra en la mujer, que es parte de sí. Sí. Ahí fue que nos quedamos y aquí retomamos. Pero también estábamos diciendo en qué sentido la mujer es ayuda adecuada para el hombre y el hombre para la mujer, porque los dos están necesitados y dos personas necesitadas, ¿cómo se pueden...? Decimos que en el fondo la ayuda adecuada, la real, la perfecta, es Jesucristo. Es Jesucristo aquel que lleva al hombre a su plenitud. En San Agustín, por ejemplo, lo dice, ¿no? Nuestro corazón, Señor, nos has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. De tal manera que la ayuda propiamente adecuada para el ser humano, para que encuentre su plenitud, es Cristo. De hecho, cuando Dios crea, Dios está pensando en Jesucristo. Jesucristo es la imagen del hombre. Como dice el concilio, Cristo revela, no sé si es el concilio o es Juan Pablo II, Cristo revela el hombre al hombre. Revela, dice qué es realmente el hombre. El mismo Pilato lo dice, sí, aún sin saberlo. He aquí al hombre, este es el hombre real, el hombre según la mente de Dios es Jesucristo, aquel que ha amado hasta el extremo. Por tanto, es el que llena por entero el corazón de la persona humana. Pues esa es la ayuda. Esta es la ayuda. Para que no haya confusiones, cuando se decía lo de la mujer ayuda del hombre, había un rito del sacramento del matrimonio que decía, esposa te doy que no esclava. Así es, claro. Era el rito, creo que era el rito hispánico, el que tenía, sí, esa frase. Puede ser esposa te doy que no esclava. El rito mozárabe. El mozárabe. Para subrayar que la ayuda no va por ese lado, la ayuda no está... Pero el hecho es que todo ser humano está llamado a la responsabilidad. Nadie puede, digamos así, ser soltero. Un soltero está incompleto, no está completo. Ahora bien, esta llamada a la responsabilidad, o si queremos al matrimonio, se puede realizar de dos modos. Uno a través del sacramento del matrimonio, otro a través de la virginidad consagrada. Ya decíamos en el último episodio que la virginidad solamente es posible desde el momento de la encarnación del Hijo de Dios, porque el matrimonio solamente se puede dar entre personas de la misma naturaleza. Tanto desde el momento en que Dios ha hecho hombre, ha tomado nuestra naturaleza, entonces se puede dar esta relación esponsal entre la criatura, sea varón o sea mujer, con Dios, que es hombre también. Por eso, unos, decíamos, están llamados a vivir esta responsabilidad a través del sacramento del matrimonio, que ya dijimos que es provisional, es para esta vida, porque en el cielo no habrá ni marido ni mujer, el matrimonio ya no será necesario, porque tendremos entonces la realidad, que es nuestra comunión directa con Cristo. Y otros, una minoría, están llamados a vivir ya la realidad definitiva, a vivirla ya en esta tierra, que es la virginidad consagrada. De tal manera que la virginidad es un signo escatológico porque hace presente lo que será definitivo, que es la comunión con Dios. Pero es también una red matrimonial, del mismo modo que Cristo se ha entregado totalmente a nosotros, también nosotros estamos llamados a entregarnos totalmente a Cristo. Y esto se da tanto en el matrimonio,
a través de, repito, la mediación matrimonial, o bien a través de la virginidad. Pablo dirá, por ejemplo, yo sé a quién me he entregado. Yo amo y me dono a aquel que me amó y se entregó por mí. De tal manera que tenemos que ser conscientes de cuál es la realidad, la verdad sobre nuestra existencia, quiénes somos nosotros y qué estamos haciendo aquí. Porque nosotros no somos libres, es decir, no somos solteros, digamos así. Todos nosotros estamos ya comprometidos, estamos ya desposados con Cristo. Justamente el día de nuestro bautismo fuimos consagrados al Señor. Para entender un poco esto tenemos que tener presente cómo era la celebración del matrimonio en el antiguo Israel. En la celebración del matrimonio, cuando un muchacho y una muchacha querían casarse, primero se desposaban, se daba una celebración que eran los desposorios, en el que ya se formalizaba el matrimonio y a todas las luces eran ya marido y mujer, pero se daba el compromiso. Se daba el compromiso. De hecho, el ya marido entregaba a la familia de la esposa, entregaba una cantidad como signo de la seriedad del compromiso, que se llamaba moar. Pero no vivían juntos, sino que cada cual seguía viviendo en casa de sus respectivas familias. Vamos a poner esto bien. De sus respectivas familias. ¿Por qué? Porque, entre tanto, el ya esposo tenía que preparar todos los elementos necesarios para la convivencia familiar. Necesitaba tener un trabajo, unos medios económicos, una casa propia, etc. Cuando, a juicio del padre del esposo, ya lo tenía preparado, dice, ya puedes ir a buscar a tu mujer porque ya podéis empezar vuestra comunión. Entonces, en ese caso, el esposo iba a la casa de la familia de la esposa, tomaba a la esposa y los dos entraban en el tálamo nupcial y allí se consumaba el matrimonio. Eso, padre, recuerda un poco a lo que dice Jesús en el Evangelio de Juan. Me voy a prepararos un lugar. Eso iba, pero antes hay una parábola que refleja esta realidad, la parábola de las 10 vírgenes. Sí. Porque esta celebración de buscar a la esposa solía hacerse durante la noche y las muchachas solteras del lugar pues iban acompañando a los novios con antorchas y con cantos, es decir, iban acompañando al esposo desde su casa a la casa de la esposa y luego a los dos hasta la casa donde iba a vivir el matrimonio. Y mientras el matrimonio lo consumaban, ellos dos, los demás seguían la fiesta por su lado. Pues bien, esta es un poco nuestra realidad que el mismo Jesucristo, como tú decías, nos lo dice muy claramente. En el Evangelio de San Juan, en los discursos de despedida de la última cena, Jesús les dice a sus apóstoles, yo me voy a prepararos un lugar. Cuando lo haya preparado, volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo estéis también vosotros. Por tanto, en este momento, ¿qué es lo que está haciendo Cristo? Cristo está, decíamos que por nuestro bautismo hemos sido desposados con Cristo. Pablo nos dirá también muy claramente, hablando a los cristianos de Corinto, dice, yo os he desposado con un único esposo, y a buen precio habéis sido comprados, al precio de la sangre de Cristo. Es decir, Cristo ha pagado el moar con su propia sangre, y desde entonces nos ha adquirido para sí. Pero, repito, en este momento no convivimos juntos. Cristo está en el cielo, nosotros estamos aquí en la tierra. ¿Qué está haciendo Cristo en el cielo? Pues está preparándonos un lugar. Cuando lo tenga preparado, dirá, yo vendré y os llevaré conmigo para que donde estoy yo estéis también vosotros. De forma que la esposa está en esta tierra aguardando el momento en que venga el esposo. Ese será el momento más importante, más grande de nuestra existencia y al mismo tiempo el más temido, que es el momento de la muerte. Por eso le dice a Pedro, todavía no puedes seguirme, me seguirás más tarde. Más tarde, claro. Ahora no puedes ver, a donde yo voy no puedo. A donde voy que es a dar la vida, es amar hasta el extremo, ¿no? Más tarde lo harás. Pero esta es la realidad nuestra. O sea, tenemos que ser conscientes, todos los bautizados estamos en esta misma situación. Ahora bien, mientras el esposo, Cristo, está preparando el lugar, ¿qué tiene que hacer la esposa? Esa era mi pregunta. ¿Tiene que quedarse en casa viendo la televisión, haciendo calceta o yo sé qué cosas? Poniéndose bella, resplandeciente. No, la esposa tiene una misión que le ha encomendado el esposo. ¿Qué nos ha dicho Jesucristo? Se puede decir de diferentes maneras. Ha hecho varias cosas. Por ejemplo, id y anunciad el Evangelio a toda la creación.
O bien, amaos unos a los otros como yo os he amado. O dicho de otra manera, comed de este pan y bebed de este cáliz hasta que yo vuelva. Tanto hasta que vuelva Cristo, la esposa tiene una misión que es comer del pan y beber del cáliz. Es decir, celebrar la Eucaristía. ¿Y qué es celebrar la Eucaristía? Sino hacernos partícipes de la Pascua de Cristo. Porque la esposa comparte la suerte misma del esposo. Y cristiano es aquel que, al igual que Cristo, entra en la muerte y ahí experimenta la resurrección. Porque si no, no somos... ¿Qué significa ser cristiano? Ser cristiano es ser una buena persona, es ser una persona caritativa, cariñosa, que reza mucho y cosas por el estilo. No, eso puede ser... Hay otras personas que también pueden tener esos dones. Pero ser cristiano es algo mucho más serio. Cristiano es aquel que tiene un poder, el mismo poder que tiene Cristo. Sobre la muerte. Él dirá hablando a los judíos, yo tengo un poder, el poder de dar la vida y el poder de recuperarla de nuevo. Por eso el cristiano tiene el poder de vencer a la muerte, tiene el poder de caminar sobre el mar, sobre las aguas. De tal manera, en el credo lo decimos claramente, yo creo en la resurrección de la carne y en la vida eterna. ¿Qué significa tener vida eterna? Significa que cuando aparece en nuestra vida, la vida de una persona, aparece un problema, un sufrimiento, una dificultad, una enfermedad, un fracaso, una injusticia que le hacen, cualquier cosa, normalmente la gente se muere ante la muerte, se desespera, reniega, murmura, protesta, maldice. En cambio, el cristiano en esa situación puede permanecer en paz, porque él tiene poder sobre la muerte. Y por eso tiene la paz de Cristo, que no la paz del mundo. Jesucristo distingue entre la paz del mundo que da el mundo y la paz que da Él. La paz que da el mundo es cuando hay ausencia de problemas, cuando está tranquilo, no hay ningún problema, no tienes nadie que te atosigue. En cambio, la paz de Cristo es aquella que te concede el poder vivir en paz en medio también de los problemas, de los sufrimientos, de las tribulaciones. Por eso, ese poder es el que tiene el cristiano. Y tiene el cristiano porque, al igual que Cristo, ha entrado en su Pascua. Pablo, de hecho, nos dice qué significa la Eucaristía. Dice, cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos la muerte de Cristo y proclamamos su resurrección hasta que Él vuelva. Entonces, ¿cómo yo anuncio la muerte de Cristo? Pues muriendo como ha muerto Él. Él, siendo inocente, entró libremente en la muerte. De forma que el cristiano, cuando aparece una situación de sufrimiento, de muerte, si no es por su culpa, sino que le viene sin que él tenga culpa, porque por la acción de otras personas o otras situaciones de que sean, el cristiano en ese momento puede entrar libremente en ese sufrimiento sin murmurar, sin renegar, sin maldecir, y ahí está proclamando la muerte de Cristo y al mismo tiempo está anunciando su resurrección, porque a través de la muerte es donde se alcanza la resurrección. Esto me hace presente en la Eucaristía la frase, el canto, la proclamación, anunciamos tu muerte, ven Señor Jesús. Y también me hace presente la imagen del Pantocrátor, que está con un libro abierto, con 2 páginas. Sí. En una dice, amad a vuestros enemigos, y en otra dice, vengo pronto. Vengo pronto. O sea, mientras no vengo, amad a vuestros enemigos. O sea, que el cristiano tiene una tarea muy concreta, muy... Sí, es proclamar ser testigo de la resurrección de Cristo. Uh-huh. Hay un episodio en el Evangelio de San Juan que nos habla también de esta realidad. Cuando María Magdalena va al sepulcro, porque hay una diferencia si nos fijamos en los relatos de los sinópticos y el relato de San Juan sobre el domingo de la resurrección. Los sinópticos nos dicen que son un grupo de mujeres las que van con aromas a la salida del sol, que es lo lógico. Estas mujeres van porque en la sepultura de Jesús tuvieron que hacerlo a prisa corriendo porque llegaba el Shabbat. Por tanto, ellas piensan, pasado el Shabbat, cuando empieza la mañana de lo que llamamos nosotros domingo, ellas van al sepulcro con aromas para terminar de embalsamar y están preocupadas a ver quién les va a quitar la piedra. Eso tiene su lógica. En cambio, el Evangelio de San Juan nos dice que va María Magdalena, que va sola, no lleva nada y es de noche, todavía de noche. ¿Qué hace una mujer
porque tenemos que tener en cuenta que en la Escritura se interpreta a través de toda la Escritura, ya que hay una figura rabínica que cuando aparece un texto que tiene a través de unas expresiones o de unas imágenes que aparecen en otro texto, por muy diferente que sea, están relacionados. Es la concordancia de textos. Paralelismo. Sí. ¿Dónde aparece una mujer sola de noche vagando por la ciudad? En el Cantar de los Cantares. Cantar de los Cantares, donde está la amada que va en busca del amado y no sabe dónde encontrarlo. Pregunta a los guardias, ¿dónde está mi amado? Los guardias no saben darle razón. Y de repente aparece el amado, sin saberlo aparece el amado. Y dice la amada, cuando lo encuentre, lo agarraré y no lo soltaré hasta introducirlo en la casa de mi madre, aquella que me dio a luz. Es decir, la intención de la amada es encontrar al amado y consumar con él el matrimonio. Pues bien, esta misma imagen aparece en el Evangelio de San Juan, cuando va María Magdalena. ¿A qué va María Magdalena al sepulcro? De hecho, cuando llega al sepulcro le encuentra que la piedra está quitada, que está vacío, va corriendo a avisar a los apóstoles, se han llevado al Señor y no sé dónde lo han puesto. Y María vuelve otra vez en busca de su amado y no lo encuentra, no lo halla. Se asoma al sepulcro y ve a dos ángeles que están allí, uno a la cabecera y otro a los pies donde estaba Jesús, y los ángeles le preguntan, mujer, ¿qué buscas? ¿Por qué lloras? Y dice que se han llevado a mi amado y no sé dónde lo han puesto. Y en este momento se vuelve y ve a Jesús que estaba en pie, pero no sabía que era Jesús. Y pensando que era el hortelano, el encargado del huerto, dice, Señor, si tú lo has llevado tú, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. ¿Por qué dice esto María Magdalena? Ante todo, ¿quién es este hortelano? Recordemos que en el mismo Evangelio de San Juan, Jesús ha dicho, mi Padre es el viñador. Y aquí aparece el hortelano o kepuros. De tal manera que María Magdalena, de alguna manera, ve en este hortelano la figura del Padre. Porque ¿quién tiene derecho a tener el cuerpo de Cristo? El Padre. Porque Cristo viene del Padre y vuelve al Padre. Esta es su misión. Pero ahora, ¿por qué dice María Magdalena, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré? ¿Qué derecho tiene María Magdalena sobre el cuerpo de Cristo? Es el derecho de la esposa. Es entonces cuando Jesús le llama por su nombre, dice María. Entonces ella le reconoce y Jesús le dice, no me toques, que todavía no he subido al Padre. ¿Por qué dice no me toques? ¿Es que no se puede tocar el cuerpo resucitado de Cristo? ¿Se puede o no se puede tocar? Los sinópticos dicen que cuando se aparecen las mujeres, estas se arrojan a sus pies. Y él comía. Y cuando sus discípulos dicen, tocad y palpadme y ved que tengo carne y hueso, que no soy un fantasma. ¿Por qué le dice a la Magdalena, no me toques, que todavía no he subido al Padre? Porque la intención de María Magdalena es la de consumar el matrimonio. Jesús dice, no, ahora no es el momento de la consumación del matrimonio. Primero tengo que ir al Padre. Primero tengo que prepararte el lugar. Cuando lo tenga preparado, entonces volveré, y entonces sí que consumaremos el matrimonio. Y dice, mientras tanto, vete y anuncia a mis hermanos. Es decir, sé testigo ante mis hermanos de que yo estoy resucitado. Pero esa es la realidad de María Magdalena y de todos nosotros. Es exactamente de la misión que tiene la esposa. Mientras llega el esposo, ser testigo de la resurrección de Cristo. Perdón, padre. El procesador mío es Lentium 4. Todavía yo estoy atrás. Para entender nuestra vida, nuestra realidad, entonces es necesario entender cómo eran las bodas, que es lo que usted explicó del principio. Cómo era una boda en Israel. Bueno, detrás de esa imagen están las bodas de Israel. Sí. Nosotros como esposa entonces tenemos la misión de prepararnos, de estar en comunión con el esposo, de aguardar y esperarlo, ¿verdad? Pero aguardando, cumpliendo la misión que nos ha confiado, que es ser testigos de la resurrección, de que Cristo está resucitado. ¿Y esto cómo se es testigo de esta resurrección? Pues a través de la celebración de la Eucaristía, en la que yo tomo parte, me uno a la Pascua de Cristo, a la pasión de Cristo. Porque si no estoy unido a la pasión de Cristo, no puedo ser cristiano. No se puede ser cristiano sin Eucaristía. Es imposible. Porque cristiano, repito, rezar mucho, ser una buena persona, sino que ser uno con Cristo, entrar con Él en su pasión y en su resurrección. Y cómo yo anuncio la muerte de Cristo, y cómo yo soy testigo de su resurrección, cuando puedo amar a mi enemigo.
puedo amar a aquel que me está haciendo daño, aquel que me está de alguna manera matando, que puedo yo entrar en la muerte y perdonar a aquel que me está ofendiendo, como Cristo perdona a sus enemigos desde la cruz. Hay también otro, si vamos ahora un momento al Evangelio de los Sinópticos, nos dice que cuando Jesús llama a sus discípulos, y concretamente a los apóstoles, dice, llamó a los que quiso, ¿para qué? Dice, para que estuvieran con él y para que anunciaran el Evangelio. La otra parte, en esos diálogos de Jesús con mujeres concretamente, se ve un lenguaje esponsal. ¿Ese relato de María Magdalena tiene relación con la samaritana del pozo? Bueno, está todo relacionado porque en el Evangelio de San Juan nos presenta a Jesús con dos títulos que son prácticamente no. También los sinópticos hablan de Jesús como el esposo. Lo presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y como el esposo que viene a buscar la esposa. Es lo que dice Juan el Bautista cuando anuncia, detrás de mí viene un varón al que yo no soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. Esto lo dicen los 4 evangelistas y lo dice también en los Hechos de los Apóstoles, en un relato de Pablo. Pues bien, ¿por qué Juan el Bautista no es digno de desatar la correa de la sandalia de aquel que viene, de Cristo? Aquí hay dos interpretaciones. Uno dice que Juan es muy humilde y él se da cuenta de que él no es nadie en relación con Cristo, ni siquiera para bajarse a desatar la correa de la sandalia. Pero en Israel nadie estaba obligado a desatar la correa de la sandalia de nadie. Solamente el esclavo, que no tiene más remedio, o la esposa al esposo. Y detrás de todo esto está también la ley del levirato, en la que la mujer, o si queremos también, la mujer es la única que cuando viene el esposo, cansado del trabajo, con aquellos caminos polvorientos de Tierra Santa, pues le quitaba las sandalias para lavarle los pies. Solamente puede ser la esposa. Pero Juan Bautista dice, yo no soy digno. ¿Por qué dice Juan Bautista que no es digno? Porque él no es la esposa. Él no es la esposa. Él lo dirá más tarde. Yo soy el amigo del novio. Yo no soy la novia. Quien tiene a la novia es el novio. Yo soy el amigo del novio. ¿Y cuál era la función del amigo del novio? La función del amigo del novio pues era eso, preparar todo lo necesario para la boda. Era una persona de confianza del novio que tenía que prepararlo todo, pues buscar la sala del banquete, contratar los músicos, que estuviera todo a punto, pero sobre todo... Es el que grita, que viene el novio, salid a su encuentro. Es que además, pero sobre todo la misión del amigo del novio era hacer que la esposa estuviera con toda su belleza, presentar a la esposa con toda su belleza al esposo, preparar a la esposa. Por eso Juan viene, anuncia un bautismo de agua, un bautismo de conversión. Llama a la gente a la conversión porque viene el esposo, para que estén preparadas, digamos así, para que llegue el esposo. Cuando llegue el esposo, poder recibirlo. Esta es la misión de Juan Bautista. Por eso podemos entender una frase enigmática del Evangelio, que dice el mismo Jesús. Dice, hablando de Juan Bautista, dice, entre los nacidos de mujer, nadie mayor que Juan Bautista. Ahora bien, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. ¿Cómo se entiende esto? Si nadie entre los nacidos de mujer es mayor que él, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él, es decir, a nivel, digamos, de santidad personal, nadie más que Juan. Pero a nivel de significado, Juan, digamos así, todavía no pertenece al reino. Él es el que introduce, el que está a las puertas. Es todavía parte, digamos así, del Antiguo Testamento. Solamente aquel que acoge a Cristo, que se une a Cristo, porque esta es la vocación nuestra de ser uno con Cristo, a nivel significativo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande en este que Juan, porque es esposa de Cristo. Juan no es la esposa. Uh-huh. Hay una cosa que a mí se me ha quedado como duda, o como porque para introducir un paso más allá también. El Cantar de los Cantares habla de la esposa que quiere encontrar al esposo para introducirlo en la casa de su madre. Sí. Pero que aparentemente es lo que quiere hacer María Magdalena. Sí, yo me lo llevaré. Uh-huh. Pero Jesús dice todavía no, porque es él el que le prepara el lugar.
¿Por qué el Cantar de los Cantares habla de lo introduciré en la casa de mi madre? Vamos a ver, la intención, si uno lee el Cantar de los Cantares, el Cantar de los Cantares es un libro que no tiene, digamos que no termina, no está concluido, porque es el intento de la esposa de buscar al esposo. ¿Por qué la esposa busca al esposo? Bueno, todavía no son esposos, sino la amada busca al amado. En primer lugar, porque la amada ya ha conocido los amores del amado. Y por la razón que sea, se ha desviado, se ha perdido, por eso anda anhelando, buscando reencontrar todavía este amor. Pero por mucho que lo intenta, nunca consigue consumar esta relación. Siempre aparece una forma de otra, el esposo aparece cuando quiere, porque el protagonista verdadero del Cantar de los Cantares, aunque está visto desde la amada, es el amado, que aparece cuando quiere, cuando lo desea, que la amada intenta, desea alcanzarlo, buscarlo, pero nunca lo alcanza. Y así termina el cantar casi como al principio. Huye, amado mío, huye al monte de las balsaneras. Es decir, esta comunión del amado y la amada todavía no ha llegado a su plenitud, porque llegará a su plenitud con Jesucristo. De tal manera que el Cantar de los Cantares de alguna manera refleja la situación del pueblo de Israel. El pueblo de Israel que está esperando al Mesías. De hecho, hay un versículo enigmático en este libro, el Cantar de los Cantares, que los exégetas dicen que es el más complicado de toda la Escritura, en el que está hablando, en primer lugar, el amado presenta al amado como un huerto cerrado, un huerto cerrado donde solamente puede entrar el amado. Y la amada le invita a entrar y le ofrece todos sus dones, de forma que pueda gozar de sus frutos y, ¿cómo se dice?, sus perfumes, aspirar sus perfumes. Y es curioso que la esposa llama a los vientos que soplen sobre el huerto, pero los tipos de vientos que nombra no son vientos, brisas suaves, apacibles, bonacibles, no, son vientos fríos, vientos secos del invierno. Es decir, de alguna manera la esposa está diciendo, envíame pruebas para que yo entonces pueda mostrarte tu amor, pueda mostrarte mi amor hacia ti. Bueno, dejando aparte esto, dice que cuando el esposo entra en el huerto, dice que se encuentra de alguna manera tan extasiado con la presencia de la esposa que dice, sin saberlo, me encontré en los carros de Abinadib. ¿Qué significa eso? Casi sin saberlo me encontré en los carros de Abinadib. Bueno, pues si cogemos esta palabra Abinadib como un nombre propio, es Abinadib, Abinadab, etcétera, entonces podemos pensar en un episodio famoso de la Escritura, cuando el arca de la alianza, que era el signo de la presencia de Dios en medio de su pueblo, estuvo en casa de Obededom y fue trasladada en los carros de Abinadab, fue trasladada hacia Jerusalén. Y ahí encontramos entonces estos carros. ¿Por qué habla del carro de Abinadib? No hace referencia al carro en el que fue transportada el arca de la alianza hacia Jerusalén, en lugar de la presencia de Dios. Pues bien, no será el amado que de alguna manera está tan extasiado con la amada que desea hacerse presencia en medio de la amada, que refleja un poco el grito de los últimos profetas que hablan de Israel, que ya está cansado de profetas y de palabras, lo que quiere es la presencia real. De alguna manera este versículo no está apuntando hacia la encarnación de Cristo. Es una cuestión que queda ahí pendiente. Y eso me recuerda un poco la frase de San Juan de la Cruz en su cántico espiritual, que de alguna manera refleja esta realidad. Dice que ya estoy solamente la herida de amor solamente se cura con la presencia y la figura. Déjame ya de tantos, ya no quiero ir más mensajeros, que la herida del amor solamente se cura con la presencia y la figura. Haciendo presente, por tanto, esta presencia del amado en medio del amado. Pues ahora que citas a Juan de la Cruz,
Y su frase también de escondición del amado hacerse uno con el amante. Del amante el amante al amado. Yo quería también por el tema de la casa, el tema que me parece muy importante. En el libro del Génesis, en el relato de la creación, hay una frase respecto a lo que estábamos diciendo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y tomará a su mujer y se harán una sola carne. En ese momento, en ese gesto, ya no de los desposorios, sino de la consumación. Sí, del hecho esa frase está presentando una realidad que me parece muy, muy actual y muy para subrayarla. El dejar a padre y madre y hacerse una sola carne. Es decir, la solidaridad originaria se rompe cuando hay una donación, entrega del uno al otro, del esposo a la esposa. Ahora bien, para que se dé esa donación hace falta dejar al padre y a la madre. ¿Por qué hace falta dejar al padre y a la madre? Porque cada uno de nosotros hemos sido de alguna manera formateados en un ambiente, hemos nacido en una familia concreta, en un lugar determinado, en una época histórica determinada, con unas costumbres, etcétera, etcétera. Y eso nos ha constituido nuestra forma de ser. La otra persona ha nacido en otra familia, en otro ambiente, en otro lugar, en otra circunstancia, tiene otra forma de ser. Una configuración distinta. Por tanto, cuando los dos se juntan, si cada uno se mantiene en su formación, es decir, en su padre y en su madre, eso va a saltar chispa, va a ser incompatible. Para poder donarse hace falta negarse, vaciarse. Hace falta una renuncia. Una renuncia, porque si renuncia no hay amor. Pongamos, por ejemplo, un ejemplo, aunque no sea matrimonial. Imagínate, nace una familia, nace un niño. Este niño es el primogénito, es el rey de la casa, lo tiene todo para él, tiene una habitación para él, una camita para él, un armario para él, todo para él. Ahora aparece un hermanito. ¿Qué pasa entonces? Entonces sucede que ya tiene que empezar a apartarse, tiene que separar la cama, dejarla en un lado porque hay que poner otra camita. Tiene que vaciar medio armario porque ahí tiene que poner la ropa de sus camisas. O sea, de alguna forma tiene que echarse atrás, tiene que dejar sitio para que quepa su hermano. Si no está dispuesto a dejarlo, entonces tiene que matar a su hermano. Es lo que pasa con Caín y Abel. Caín no acepta a su hermano Abel. Abel, de hecho, significa vacío, soplo, nada. O sea, para Caín, Abel no es nada. Por eso, como no está dispuesto a ceder, a renunciar, a vaciarse, tiene que matar a su hermano. Para poder amar, yo tengo que vaciarme, yo tengo que negarme. De hecho, mira, los rabinos se plantean una cuestión de esas que solamente lo hacen los rabinos. Dice, vamos a ver, Dios no lo ocupa todo, no es todo. Si Dios es todo, cuando creó el universo, ¿dónde lo metió? Porque Dios lo ocupa todo. Para crear el universo, Dios tiene que apartarse, arrimarse, hacerse un lado para que pueda caber el universo. Tiene que contraerse. Porque si no, no cabe el universo. Es decir, para poder aceptar al otro, amar al otro, yo tengo que apartarme, yo tengo que vaciarme, que es lo que hace Dios constantemente. Hay una frase muy bonita que dice, del vacío nace el amor. Cristo, siendo Dios, se vació de sí mismo y se hizo hombre. Esa es la única forma de amar. Si no me vacío, si no me niego, si no dejo a mi padre y a mi madre, no puedo unirme a mi mujer. Porque si, por ejemplo, empieza el marido y empieza el primer día, los 2 días, le dice a la mujer, oye, es que tú no cocinas como mi mamá, pues ya le hemos fastidiado, pues vete con tu mamá, porque yo no soy tu mamá, yo soy tu mujer. Y por tanto yo tengo que negar a mi mamá para poder aceptar a mi mujer, si no, no la puedo aceptar. Pero es una realidad que está ahí. ¿Y cuántos no tienen que pasar antes de llegar a su casa por la tarde? Pasar antes por donde la mamá, saludarla y a ver, porque tiene que... por eso me chocaba, parece que la amada del Cantar de los Cantares parece que quiere acelerar, adelantar, no soporta esa espera y quiere adelantar y meter al esposo en casa de la suegra, sí. Que es improcedente. Sí. Introducir en la casa padre es sinónimo de consumar el matrimonio. Sí, entonces, claro, no introducir en la propia casa.
O sea, cuando el marido va a buscar a la esposa y la introduce en el tálamo nupcial, en la casa donde van a vivir. Y cuando el ángel le dice, no temas introducir a María en tu casa, a José, porque lo que hay en ella es fruto del Espíritu. Bueno, esto es otra cuestión muy diferente, porque aquí estamos hablando de la situación de José, porque aquí hay una interpretación, pero ya es desviarnos mucho. Sí. Si quieres, bueno, lo podemos hacer muy brevemente, porque aquí el problema de José, allí José sabía de dónde venía el hijo de María. Sí. Era cuestión de era, porque hay dos corrientes. Uno dice, no, que María dice, eso deja todo el Señor, que sea el Señor que le hable y yo no puedo meterme en estas cosas. Entonces José, al darse cuenta del embarazo de María, lo primero que puede pensar, lógicamente, es que María me ha engañado con alguien. Pero como es justo, se quiere hacer, ser justo significa hacer la voluntad de Dios. No quiere denunciarla y, por tanto, dice, la repudia en secreto. Ahora bien, el verbo repudiar en secreto no es consistente, porque el repudio siempre es un acto público. Ahora bien, el verbo griego utilizado tanto significa repudiar como apartarse, separarse, alejarse, dejar sitio al otro. Tiene todas esas acepciones. O bien, José sabía de dónde venía el embarazo de María, porque María, como esposa, no tiene secretos para su esposo, es su verdadera esposa. Entonces le dice lo que está pasando. Y entonces aquí José se plantea un dilema, porque aquí Dios ha tomado posesión, digamos así, de María. Dios se ha metido en medio de su matrimonio, y entonces ahora José dice, ¿y ahora qué hago yo aquí? ¿Qué pinto yo aquí? Y entonces por eso decide apartarse, dejar sitio a la acción de Dios sobre María. Y aquí aparece entonces el ángel. Y esto es significativo porque esto es lo que nos puede ayudar a interpretar este pasaje cuando dice, José, hijo de David, no tengas miedo a introducir a María en tu casa. Porque lo que viene de ella, etcétera. Bueno, no tengas miedo de introducir a María en tu casa. ¿Por qué dice José, hijo de David? Porque aquí está recordando un episodio de David, padre de José. Cuando David lleva el arca de la alianza, de la presencia de Dios a su casa, a Jerusalén. Y en el camino ocurre el episodio de Uzá. Al intentar detener el arca, cae fulminado. Entonces David reconoce la santidad del arca y entonces tiene temor. ¿Cómo voy yo a introducir el arca en mi casa? Yo que soy un pecador. Tiene temor de introducirla, por eso la deja en casa de Obededón, de Gad, hasta que se da cuenta de que el arca es beneficiosa, entonces lleva finalmente a Jerusalén. Entonces está diciendo, José, no tengas temor como tu padre David a introducir a María en tu casa, porque ¿quién es la verdadera arca de la alianza? La que tiene la presencia real de Dios, es María, es la verdadera arca de la alianza. Tanto el ángel le está diciendo, no tengas temor como tu padre David, porque tú tienes una misión. Tú le darás el hijo que va a venir de María, tú le pondrás de nombre Jesús. Es decir, dar el nombre era la función del Padre. Por tanto, el ángel está diciendo que tú tienes una misión en esta familia, que es la de hacer de padre de este niño. Por tanto, por eso José inmediatamente, al despertarte, entra a la voluntad de Dios, porque por eso es justo, acepta la voluntad de Dios sin dilación. Entonces, esta es un poco hay discusión sobre esto, sobre la actitud de José. Pero de hecho, el ángel le dice, lo engendrado en ella es obra del Espíritu Santo. O sea, claro, puede ser que le esté informando o quizá le está confirmando. Confirmando. Porque de alguna forma también había una tensión mesiánica en Nazaret. Bien, pero eso de José no sé a qué venía. Por lo de introducir en la casa. Estábamos en lo de la casa. Lamentablemente el tiempo pasa y como decimos, esto es corrido, así que aquí nos quedamos, pero ya saben, en el siguiente episodio aquí lo retomamos. No dejen de seguirnos, no dejen de comentar, nos gustan los comentarios en un sentido o en otro, y no dejen de suscribirse. Les esperamos en una semana.